Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. ¿Ven ese logo? Ese logo. No sé si a quienes les ha llegado ya el correo esta semana de que gracias a Dios estamos pudiendo subir los estudios a la página. Entonces, si alguno falta, no hay excusa para no hacer las tareas, para no echar los estudios. Ya estamos usando la tecnología, así que se están subiendo los estudios para que nadie se quede atrás con este, como dice el título ahí, raíces. Es volver a nuestras raíces, a nuestro principio, a nuestra esencia, de por qué somos iglesia, por qué nos juntamos acá, por qué leemos este libro, por qué hacemos lo que hacemos. Así que es una bendición para mí también poder estar acá, un privilegio. Así que les invito a orar, a dar gracias a Dios por este privilegio que tenemos, un día frío, un día que quizás muchos dijeron, voy o no voy, y están acá. Así que demos gracias al Señor, pidamos que Él bendiga este tiempo, que por su gracia bendiga tanto el entendimiento de los que oyen, como el entendimiento del que predica, para que todos podamos ser fortalecidos con su palabra. ¿Oramos? Padre, gracias por darnos, Señor, esta mañana, darnos un tiempo que usted quiere tener con cada uno de nosotros y también con nosotros como iglesia en conjunto. Padre, solo usted conoce bien los corazones de cada uno y la intención del corazón. Usted sabe por qué estamos acá, usted sabe cómo hemos llegado hasta acá. Por eso nos queremos poner delante de su trono, Señor, cantando, alabando su nombre, cantando Cristo, que murió por mí, que vive en mí, que resucitó y que un día volverá. Y sabemos que estamos muy cercanos también. Cada día que pasa, cada día es un regalo que usted nos da, también un día más cerca de su venida. Le adoramos, Señor, le esperamos, le anhelamos y mientras llegue ese día, Señor, usted fortalezcanos con su palabra, límpienos a cada uno de los que estamos acá. Que su Espíritu Santo se mueva en libertad en medio de todo nuestro entendimiento, Señor, que vaya barriendo con todo lo que no sirve para su reino y que sea forjando, Señor, el carácter de Cristo en cada uno de los que estamos, Señor. Señor, le anhelamos, le necesitamos y le adoramos. Y hoy, especialmente hoy, le pido que su gracia me pueda acompañar para compartir su palabra, Señor, la cual es santa, es gloriosa, y el que predica no es santo, no es glorioso, pero por su gracia usted nos puede usar y santificar para gloria de su nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Hoy quisiera hacer como un alto es como que llegáramos a un... ¿Han visto esos miradores a los que uno llega a veces y se pone a contemplar desde dónde vino, a dónde estoy y hacia dónde queremos llegar? Y es rico parar, es bueno, es sano parar de repente un poco en el avance de nuestras vidas, en el avance de nuestro caminar como iglesia, en el avance de nuestro caminar como creyentes. Es bueno a veces un poco, y decir, Señor, hasta aquí nos ha ayudado, hasta aquí el Señor ha sido fiel. ¿Y por qué dudar que Él va a seguir siendo fiel en el avance hacia donde vamos? Y Matías avanzó la semana pasada hasta el capítulo 11, ¿se acuerdan? Y les mandamos una tarea. ¿Quién hizo la tarea? Mi esposa, grande, demasiado hermosa ella. Voy a estar un poco caluroso. Y la tarea era un poco eso, un poco lo que vamos a hacer hoy, que es ver hasta hasta el capítulo 11, ver cómo Dios levanta la iglesia en Jerusalén, ¿cierto? Y cómo ahora empieza a levantar otra iglesia
que es la iglesia de Antioquía. ¿Ya? ¿Y qué vieron algunos los que hayan hecho la tarea, los que leyeron y les quedó alguna idea, de qué características tenía la iglesia de Jerusalén? ¿Qué pueden decir de la iglesia de Jerusalén? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó también? ¿Qué aprendieron? ¿Hay alguien que con libertad lo puedan decir? Mi esposa, del palo blanco ahí. Que perseveraban en la oración. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan de la iglesia de Jerusalén? Y fue perturbada por el problema del legalismo. Interesante. Vimos esos dos monstruos la semana pasada que nos decía Matías. Escila y Caribdis. Esos monstruos griegos por el cual la única manera de pasar por el medio nosotros como iglesia en este minuto es a través del Evangelio. No hay otra manera. Y vamos a hablar un poquito también de eso hoy día. ¿Alguien más que quiera compartir un poco qué se acuerda, qué le molestó, qué le gustó, en qué se vio identificado con la iglesia de Jerusalén? Que Dios no desecha su ley. Que Dios no desecha su ley. Muy bien. Y que la muerte de Esteban sigue mostrando... ¿Generando? Sí. Bueno, seguía generando consecuencias dentro de la iglesia, ¿sí? Mi suegra, otro palo blanco. Que se asombraron de que el Espíritu Santo también cayera sobre los gentiles. Interesante eso. Sí, muy bien. Hermano Aníbal. Los conflictos internos que se producían dentro de la iglesia, producto de costumbres, de cosas que venían arrastrando y que querían traspasarlas a la vida actual, mezclándolas con las cosas de lo que Dios demandaba. Muy bueno, buenísimo. Que queremos a veces ayudar a Dios, ¿cierto? Y la iglesia en Jerusalén empezó a tener un poco ese problema, que quiso ayudar a Dios un poco, Señor, por fe, por gracia nomás, pero ¿y la ley de Moisés? ¿Qué hacemos con la ley? Tenemos que también ponérsela a los samaritanos, a los gentiles, o la vamos a desechar. Y la verdad es que hay todo un conflicto después en la iglesia que vamos a ver en el Hechos capítulo 15. Y vimos la semana entonces, ¿alguien más que se acuerde que quiera compartir? Sol. Hay algo que me dejó con dudas. Oh, qué complicado. Cuando Saulo dejó ciego no me acuerdo quién, a alguien que dejó ciego porque no estaba hablando en contra de Dios y en contra de la palabra de Dios, entonces el procónsul creyó. Entonces vio que como él se quedó ciego, entonces verdad, no podía creer. O sea, fue por vista, no por fe, esa conversión. Ya se nos adelantó mucho la hermana Sol, está la alumna aplicada, así que va a quedar para después. Qué buena saca de pillo. Sí, es que, bueno, no la vamos a responder ahora la pregunta, pero hoy día no vemos la cantidad de milagros, ¿cierto?, que ocurrían en el Nuevo Testamento, ¿cierto? O la cantidad, así como las señales, de la manera en que Cristo también las hacía. Y es porque también hay una etapa dentro del Evangelio donde Dios no escatima en gastos para bendecir su obra, para hablar. Y si son necesarios milagros, Él los hace, no tiene problema. Y en ese momento, en esa circunstancia específica, la única manera de que ese procónsul diera un poder mayor al que ese asesor tenía, que era un brujo, era a través de un milagro mayor. Es como Moisés cuando llega a Egipto, ¿se acuerdan?, a liberar. Las señales también la podían imitar los otros brujos o magos, pero sin embargo siempre Dios prevalecía con sus señales. Entonces, claro, no es que el Señor usa como un motor de encendido para wow, pero siempre la fe viene por Él, oír la palabra de Dios. Ahí es donde se nos asienta nuestra fe. Y esa fue la puerta de entrada con la cual Pablo le pudo hablar a ese procónsul. Bien, pero volviendo un poco, porque ahí se nos adelantó nuestra hermana Sora. La semana pasada vimos que la iglesia debía someter todas sus tradiciones y doblegarlas al Señor, lo que nuestro hermano Aníbaldo nos decía, que eso cuesta.
¿Por qué? Porque las tradiciones se arraigan firme en el corazón. Y también vimos que la iglesia es un instrumento usado por Dios para llevar su gloria al mundo. Y ahí es donde vamos a estar hoy día. Hoy día vamos a estar en este capítulo 11 como un mirador, una cumbre donde vamos a mirar los recorridos, donde estamos hoy día y hacia dónde vamos. Y vamos a reflexionar en un solo hito, ¿ya? Y ese hito, para los que anotan, es: solo Cristo es suficiente. Si lo pueden anotar los que quieran, solo Cristo es suficiente, nada más. Hoy ese es el desafío, que nos vayamos con un corazón claro de que solo Cristo es suficiente. Sí, hermano, solo Cristo es suficiente. La iglesia en Jerusalén, del capítulo 1 al 11, así rápidamente lo que hemos visto, lo recorrido. Fíjate que tiene todo de primera mano, todo. ¿La fundan? ¿Quiénes la fundan? Los 11 apóstoles. Reciben mandatos directamente de Cristo. Vieron a Cristo en vida, en muerte y en resurrección. Hagamos hasta ahí con esos 3 puntos un paralelo con la iglesia de Antioquía. ¿Quiénes la fundan? ¿Leyeron en el capítulo 11? ¿Quiénes la fundaron? Los nombres de esos próceres. Eran unos desconocidos. La iglesia de Jerusalén la fundaron los 11 apóstoles de renombre. Esta de Antioquía la fundan unos desconocidos hermanos de Chipre y de Cirene. Ellos recibieron los mandatos directamente de Cristo, los hermanos de Jerusalén. En cambio, estos de Antioquía recibieron el evangelio apostólico y fue suficiente. Los de la iglesia de Jerusalén vieron a Cristo, lo vieron en vida, en muerte, en resurrección. Seguramente estos hermanos de Chipre y de Cirene ni conocieron a Cristo. Quizás nunca lo vieron. Los hermanos de Jerusalén vivieron Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas. Estos hermanos dicen que fueron bautizados en Cristo. Y bastó solamente eso para ser llenos del Espíritu Santo. Y no dice, no queda registro de que hayan hablado en lenguas. Quizás ni hablaron en lenguas. La iglesia de Jerusalén predicaron a solamente a los judíos y había miles de conversiones. En cambio, estos hermanos de Antioquía empezaron a predicar a judíos y a gentiles. No tuvieron reparo. La iglesia en Jerusalén fueron los primeros en ser encarcelados, azotados, a vivir en vida de iglesia en comunidad. Recibieron la primera disciplina de la iglesia cuando el Señor hace morir a Ananías y a Zafira. Tienen la primera selección de diáconos, tremendos hombres. Tuvieron al primer mártir de la iglesia, un Esteban. Tuvieron la primera persecución de judíos. Y como vamos a ver la próxima semana, seguramente tuvieron a su primer apóstol también mártir, a Jacobo. Todo de primera mano. En cambio, esta iglesia de Antioquía no hay registro de que haya tenido persecución, pero sí tuvieron gran gozo, dice, temor y obediencia a Dios. Y algo extraordinario que no pasó en Jerusalén, pero que sí pasó en Antioquía. Es la primera vez que se les llama cristianos. Y eso era, algunos estudiosos dicen de que era como en son de burla, porque eran tan consagrados a aquel que ellos llamaban Cristo, que le empezaron a hacer como en forma de burla: estos son como Cristos chicos, cristianos. Era una iglesia multicultural. Y aquí está lo más interesante de todo, es que la mano del Señor estaba con ellos. En Hechos 11:21, solo eso basta. La iglesia en Jerusalén quedó como se empezó a quedar un poco, y en el año 70 después de Cristo sabemos históricamente lo que pasó. El general Tito llega con los romanos y destruyen Jerusalén. La destruyeron. No quedó piedra sobre piedra. Quemaron todo. Murieron miles de judíos. ¿Por qué? Uno dirá, ¿qué pasó? ¿Alguien puede ayudar a mi hermano? ¿Se quema un poquito, María?
Y la iglesia en Jerusalén siguió tratando de mantener una mezcla entre el cristianismo, pero también una mezcla con sus tradiciones. Y eso es difícil de quitar, porque claro, son 2000 años de historia de ley, 1500, la verdad, años de historia de ley. Entonces eso cuesta sacarlo. Y la verdad es que, como veíamos la semana pasada, hay un monstruo ahí, que nuestro corazón se tiende a ir, es hacia el legalismo, hacia alguna muleta que me ayude a caminar en Cristo. Hay una muleta que nos gusta tomar, y que es esta del legalismo, de querer mezclar, de querer ayudar a Dios. Y la verdad es que esa, hermanos, es nuestra lucha todos los días. Es una lucha que tenemos con ayudar a Dios. Es una lucha por el control. ¿Quién tiene el control? O lo tiene Dios, o lo tengo yo. Es una lucha que tenemos todos a diario. Todos en las mañanas nos despertamos y también en la mañana se despierta con nosotros el yo, nuestro orgullo. El querer hacer las cosas a mi manera, como yo creo. Todos nos levantamos con ese monstruo del orgullo que quiere luchar y cuestionar a Dios y racionalizar el pecado y tratar de acomodarlo, pero es que tengo razón, porque esto en realidad me corresponde, o la verdad es que hace mucho frío, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Y un montón de cosas que empezamos a racionalizar. ¿Y quién tiene el control? Es una lucha al final por el control. Y lo interesante de esta iglesia de Antioquía es que lo único que vemos es que entregan el control y haga Dios lo que quiere. Y eso fue la mano del Señor que estaba con ellos. Vamos a leer, acompáñenme ahí por favor a Hechos 11. Gracias. Hechos 11, del versículo 20 al 30 vamos a leer para recordar un poco de esta iglesia de Antioquía. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahí está la iglesia de Antioquía. Pero si la leemos así, es como que, ¿no? Bonita la iglesia. Pero Matías un poco nos puso en el contexto la semana pasada, y hoy día me gustaría un poco profundizar en eso, y es en el año 41 después de Cristo es cuando llega Bernabé a Antioquía. Y ese año 41 el Imperio Romano estaba convulsionado. ¿Por qué? Porque Calígula, que era el emperador, lo mataron sus propios guardias, los pretorianos, los soldados romanos, lo asesinaron porque, imagínate, ya era corrupto el Imperio Romano, ya era inmoral, pero este tipo era tan inmoral y tan corrupto que ya los saturó hasta ellos mismos y lo mataron. Y ahí ponen a Claudio en ese tiempo, en el año 41. Y Antioquía sin duda también estaba convulsionada porque, como decía Matías la semana pasada, Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Estaba Roma, ¿cierto? Alejandría, y después venía Antioquía. ¿Por qué era tan importante Antioquía? Porque era el lugar tan estratégico
estratégico porque por ahí pasaba Oriente, África y Europa. Se juntaban en ese sector. Es lo que actualmente es Turquía, si no me equivoco. Ahí está Antioquía. Pero también tiene un trasfondo esta ciudad. Ahí se juntaban romanos, griegos, judíos, sirios, egipcios y orientales. Se adoraba a Apolos, al dios de la belleza. Se adoraba a Afrodita, la diosa del amor. Entonces, se imaginan el tipo de vida, como decía también Matías, nos recordaba que era muy inmoral esa ciudad. También se adoraba a Júpiter o a Zeus, a Hefesto, el dios del fuego. Y 3/4 de la población, o sea, si eran 1.750.000 eran esclavos. Y los otros 250.000 no había clase media, eran los ricos. No existía la clase media. Y hay un historiador francés, que es Ernest Renan, que él describe, mira cómo la describe, voy a describir la cita como él describe Antioquía de ese tiempo. Dice: aquello era un amontonamiento jamás visto de embaucadores, charlatanes, comediantes, bufones, brujos, sacerdotes fraudulentos, bailarinas, héroes de circo y teatro, una ciudad de carreras, gladiadores, bailes, cortejos, bacanales, un lujo loco, toda la locura de Oriente, superstición, inmoralidad sexual descomunal, era como el sueño de un fumador de opio. Fin de la cita. Wow. Pregunta: ¿alguien de nosotros hubiera escogido esa ciudad para fundar allí una iglesia? ¿Quién lo hubiera escogido? Hermano Elías, lo vamos a enviar como Iglesia Bíblica Bautista Cordillera a tal lugar. La Anita, ¿qué diría la Anita? Difícil, ¿cierto? Una difícil decisión. Era una ciudad imponente, tenía unos muros de 25 metros de alto, podía correr una carreta del ejército de Roma por estos muros. Era imponente y dentro de esa ciudad todo eso pasaba. A esta ciudad cargada de pecado llegó el Evangelio. Y Dios va a fundar una de las iglesias más potentes del Nuevo Testamento. Ahí, en ese lugar. Y hoy día vamos a meditar un poco en que cómo se levanta una iglesia así, en un lugar como este. Y la verdad es que hoy necesitamos recordar como iglesia que solo Cristo es suficiente para eso. Hoy día no tenemos todo ese contexto, vamos camino para allá, así como vemos nuestro contexto. Pero solo Cristo es suficiente, hermano. Solo Cristo es suficiente. No necesitamos estrategias tan encumbradas ni elucubradas en nuestras mentes. Solo Cristo es suficiente. Solo Él. No hay nada que temer. Nada que temer. Mira, vamos a ver un poco hasta el versículo 30 con lo que leímos, algunas características de cuando Dios pone su mano en su iglesia y cómo Cristo es suficiente. En el versículo 21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos. Basta y sobra. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dice en el versículo 21 que muchos creyeron y se convirtieron. ¿Por qué hace esa diferencia? Interesante diferencia. Porque hasta Satanás también cree, y los demonios también creen y tiemblan, como dice Santiago, pero no son convertidos. Aquí ¿se acuerdan de Simón el Mago? Dice que creyó, se bautizó, pero no estaba convertido. Estás todavía en prisión de maldad, dice Pedro. Arrepiéntete de eso. Porque podemos creer, pero no estar convertidos. La diferencia la vamos a ver, hermanos, cuando en nuestras propias vidas, si tenemos dudas todavía, si creo o realmente estoy convertido, es cuando en tu corazón nace adorar a Cristo. Cuando Cristo es suficiente. Cuando solo Él es suficiente. Cuando no tengo ni que agregarle cosas a Cristo ni quitarle cosas a Él.
Con eso es suficiente. Y es la diferencia de cuando nos convertimos, es el primer fruto, adorarle. No cansarte de adorarle, porque Él lo merece. Él es digno de la alabanza, Él es digno de la adoración. En el versículo 22, otra característica, cuando la mano de Dios está en un lugar, está aquí en el versículo 22, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y es que, lo quieras o no, Dios va a hacer evidente tu fe en otros, lo quieras o no. Pablo ahí en Romanos en 1:8, si lo pueden proyectar, dice, a ver si lo leen ahí. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y quizás no tenían ni ministerio de evangelismo, hermano. Se los doy casi firmado, de que no tenían un ministerio de evangelismo. Pero su fe se divulgaba, porque ovejas sanas se multiplican naturalmente, por naturaleza. En Tesalonicenses 1:8 dice algo similar. A ver si lo podemos proyectar. Tesalonicenses 1:8 dice sí. Tesalonicenses, por favor. No aquí. ¿No? Bueno, lo busco acá. O si alguien lo tiene. Primera Tesalonicenses. Ahí está. Bien. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y esa iglesia de Tesalónica se funda por los viajes misioneros apoyados ¿desde dónde? De Antioquía. De Antioquía. Se estaban multiplicando y replicando bien lo que ellos habían aprendido. Y no lo estaban forzando, no era un fruto forzado, es como que le dijéramos a un árbol de manzanas: ya, dame manzana. Y el árbol me imagina: si tengo mi tiempo, a su tiempo. En el 23 dice: cuando llegó Bernabé y vio, ¿qué vio? La gracia de Dios. La gracia de Dios. En el fondo lo que vio Bernabé no dice que vio milagros y todo, una locura de un show ahí de culto, no, dice que vio la gracia de Dios. En el fondo, ¿qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Entonces vio hermanos amándose inmerecidamente, amándose, perdonándose, cuidándose, dándole al otro al que le faltaba. Una iglesia, dice que Bernabé quedó, wow. En el 24 y 25, después se dio cuenta de esto Bernabé y fue a Tarso a buscar a Saulo. Hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí, el 24 y 25, en el fondo que Dios trae obreros a su mies. Dios los trae. Es como cuando el Señor dice: orad al Señor de la mies para que traiga obreros a su mies. Y ese es el título perfecto, obrero. No es que vengan a imponer mis ideas, lo que yo creo, lo que yo sé de Dios, no. Mira lo que hicieron en el versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué enseñaron? ¿Sus ideas? No. Enseñaron la palabra. La palabra. El versículo 26, cuando la mano de Dios está sobre una iglesia, tiene hambre por la palabra de Dios. Versículo 26, eso los llevó a parecerse tanto a su Señor que se les llamó cristianos. Porque no podemos seccionar a Dios o operarlo y tomar a Dios y tratar de sacar solamente: yo quiero la parte de Dios del amor para mí, yo quiero la gracia. Otro más legalista dirá: yo quiero la ley, yo quiero la justicia de Dios. No podemos seccionar a Dios, no se puede. Cuando tenemos hambre de la palabra de Dios, inevitablemente nos empezamos a conformar a su carácter. Y versículo 29 al 30 también, que les hizo sensibles a la necesidad
Y este es bien extraordinario porque quisieron ayudar a la iglesia de Jerusalén, porque había hambre allá, estaban pasando necesidad. ¿Y sabes quién eran los hermanos de Jerusalén? Ellos siempre miraban a los gentiles así como... Fíjate que los apóstoles ni siquiera fueron todavía. Enviaron a Bernabé. Todavía no quisieron salir. ¿Qué está pasando en Antioquía? Los gentiles en Antioquía, en esa cuna de puros depravados. ¿A quién mandamos? A Bernabé. Bernabé, hermano querido, ¿te puede ya? El otro hermano, como era de un corazón muy lindo, hijo de consolación, ya fui. Estaba, creo, como algo de 700 y tantos kilómetros. No era tampoco un viaje tan sencillo. Y fue. Y llegó y dio la gracia de Dios. En un pueblo perverso, en una ciudad perversa, y entra y ve la gracia de Dios. Dice que quedó, no, aquí necesitamos ayuda. Saulo, lo voy a buscar. Y lo trajo. Y además, cuando llegan estos profetas a Gabo y les dijeron, ¿saben, chiquillo, acá en Jerusalén lo están pasando mal? Amén, ayudemos. Y mira que fueron tan lindos los hermanos de Antioquía que ni siquiera dijeron, vamos nosotros y llevamos la ofrenda. No, porque eso podría ser contraproducente, porque somos gentiles. Quizás a ellos les pueda causar incomodidad. Pero tenemos a Pablo y a Bernabé, que son judíos. Contemos la ayuda y que ellos la lleven. Es como, hermanos, es como que el compañero del colegio que te hacía bullying todos los años, que te pegaba todo el día, que te andaba tratando mal, se convierte el Señor. Y está pasando necesidad. Y tú, sí, lo voy a ayudar, sí, mi hermano. Para los judíos, el gentil era como leña para el infierno, era para encender más el fuego del infierno. Eso era para el judío, el gentil, el samaritano. Súper racista, súper. Y sin embargo, estos hermanos quieren ayudar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque son hermanos. Porque es la iglesia. El milagro más extraordinario dentro del primer siglo es que Dios reconcilia a dos pueblos que eran irreconciliables, que es el gentil y el judío. Si Dios es capaz de reconciliar a pueblos que eran irreconciliables, ¿cuánto más a nosotros hoy día, que nos molestamos quizás por cositas más pequeñas? Ellos tenían 2000 años de enojo, 2000 años de historia de no soportarse. Y nosotros quizás a veces nos enojamos por tan poquito, nos molestamos por tan poquito. Y esta es una pincelada de que Cristo es suficiente, una mirada. Me voy a saltar el capítulo 12, pero esto es solamente para mirar, no lo vamos a leer tampoco, así tan exhaustivamente. Pero mira en el capítulo 13, versículo 1, mira lo que hace Dios cuando solamente la mano de Dios está sobre una iglesia, cuando Cristo es suficiente. Mira lo que pasa. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, o sea, que era morenito, era negrito. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Había de todo tipo de hermanos. Y eran profetas y maestros, de la misma calidad de Bernabé o de Saulo. El Señor empieza a bendecir a su iglesia cuando solo Cristo es suficiente. De esos líderes, en el versículo 2 y 3, Dios levantó los primeros misioneros, Pablo y Bernabé, el primer viaje misionero. Capítulo 14, del 21 al 23, también la iglesia de Antioquía, si ustedes no lo vamos a leer rápidamente nada más, es para mirar hacia dónde va la iglesia cuando la mano de Dios está sobre ella. Sostiene materialmente el primer viaje misionero, se levantan iglesias en Chipre, Antioquía, de Pisidia, en Iconio, en Listra. En el capítulo 15, la iglesia de Antioquía corrige la doctrina de la iglesia de Jerusalén. ¿Lo puede creer? ¿Lo puede creer? Salió un poco centroamericano.
creer que la iglesia de Antioquía, de allá donde estaba todo este grupo de iglesias, o sea, ciudad perversa, va y corrige a la iglesia de Jerusalén, donde estaba la cuna, la primera mano de todo, lo mejor de lo mejor, la crema de la crema, todos los títulos, ahí estaba todo. Ahí estaban los mejores manuscritos, ahí estaban los mejores escribas, ahí estaba todo lo mejor. Y sin embargo, de estos desconocidos hermanos de Chipre y Cirene, que se levanta esta iglesia de Antioquía, corrige la doctrina de los hermanos de Jerusalén. Y en el capítulo 15 se hace el primer concilio de la iglesia. ¿Por qué? Porque solo Cristo es suficiente, hermano. Eso es lo maravilloso. Solo Cristo es suficiente. Incluso para corregir hermanos quizás más antiguos en el Evangelio. Solo Cristo es suficiente. ¿Y por qué se produce? Bueno, lo van a estudiar más adelante, lo vamos a estudiar. En el capítulo 16 al 20 del libro de Hechos, esta iglesia de Antioquía sostiene el segundo y tercer viaje misionero. Se levantan más iglesias, la iglesia de Filipo, la de Tesalónica, la de Berea, la de Corinto, la de Éfeso. ¿Por qué? Porque su anhelo constante de esa iglesia no fue tratar de controlar a Dios, ni de controlar el Evangelio, ni de controlar la doctrina, sino dejarse controlar por Dios. Dejarse controlar por la mano de Dios. Eso es diferente. Y ahí es donde está nuestra lucha, hermano. Ahí está nuestra lucha personal, nuestra lucha como iglesia. Es cuando en nuestra vida tratamos de controlar la mano de Dios, la palabra de Dios, a que se acomode a como yo quiero vivir. Ahí está nuestro problema. A diferencia de cuando es Dios con su palabra la que nos controla a través de su evangelio. Y para eso, solo Cristo es suficiente. No es necesario nada más. Su anhelo constante fue multiplicar la gracia de Dios que habían recibido. En Mateo 10:8 el Señor les dice a los discípulos: oye, vayan, resuciten muertos, sanen. No sé si lo van a preguntar. Mateo 10:8. No. Pero, vamos, Tommy. Gracias. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Aquí está lo importante. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Es nuestro acaso? ¿Somos dueños de lo que Dios nos ha dado? De los dones, talentos, maestros, todo lo que Dios nos haya dado, recursos, iglesia. No, no es ni siquiera nuestro. Es para multiplicarlo. No es para esconderlo. Dad de gracia. ¿Y qué los movía? La pregunta del millón. ¿Qué los movía a hacer tales obras a estos hermanos de Antioquía? ¿Qué creen ustedes que los movía? ¿Por qué los controlaba de esa manera el Señor? Aquí los quiero que nos volvamos, y aquí el Señor la verdad es que me quebrantó harto. Acompáñenme a Lucas, capítulo 7. Hay un hecho bien interesante. ¿Te acuerdas de esa mujer pecadora que entró a la casa de Simón el fariseo? Este señor, un fariseo, invita a Jesús a comer a su casa y el Señor accede. Mira qué lindo el Señor. Él accede y va. Y en Lucas, del 44 al 48, esta mujer entra contra toda la costumbre de la época. Esta mujer que era pecadora entra a la casa de Simón el fariseo. Eso ya no lo podía hacer. Entra, interrumpe la cena y llora a los pies de Cristo. Derrama sus lágrimas, derrama un perfume que era como su pensión para cuando ella fuera para su vejez, y la derrama a los pies de Cristo. Porque esa mujer era pecadora y Cristo, y empieza a cavilar en su mente Simón y dice: hoy si este fuera profeta, sabría que la mujer que está ahí haciendo eso es pecadora. Y el Señor dice: y vuelto a la mujer, en el 44 dijo a Simón: ¿ves esta mujer?
Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Te acuerdas del contexto de los hermanos de Antioquía? ¿Cómo era esa ciudad? Era terrible. Su contexto era terrible. Porque al final, cuando vivimos en contextos terribles, el vacío es terrible. La luz de esa iglesia fue tan potente porque se aferró a lo único que le da vida a la iglesia, y la mano del Señor estaba con ellos. Cristo era suficiente. Por eso fue tan potente esa iglesia. Dios puso todo lo demás. Y debe ser, ¿te acuerdas de tu contexto? ¿Te acuerdas de tu pasado? ¿De dónde Dios te levantó? Hermanos, en lo personal, cada uno, ¿recordamos de dónde Dios nos sacó? Solo Él es suficiente. Mira, en Filipenses, como Pablo lo dice en el capítulo 3, del 7 al 8, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En 2 Corintios 6:10, mira cómo lo dice, andamos entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Moisés, es tan interesante, lo dijo así en Éxodo 33, del 13 al 15, dice, ahora pues, le dice Moisés al Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés lo entendió, dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Por qué? Porque solo Cristo es suficiente. David lo dijo en el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajamos los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente, solo Él es suficiente. Basta que su mano esté en la iglesia y es suficiente, hermano. ¿Cuál es nuestro problema hoy? Es que tendemos a culpar a todo lo externo, los tiempos en que estamos, el poco tiempo que tenemos, los pocos recursos, y la verdad es que la sociedad nunca ha tenido más recursos que hoy día. El poco compromiso de los demás, ahí proyectamos la culpa como Adán y Eva, pero si la mujer que me viste, y la mujer, pero si la serpiente, y la serpiente, ¿a quién le echó la culpa? Porque cuando vemos que nos miramos y vemos que, oye, que en realidad vamos a tratar de proyectar la culpa, así somos. Sin embargo, como ya vimos, esta iglesia nació en un tiempo mucho peor que el nuestro, mucho peor. Nuestro contexto hoy día son autoridades y leyes cada día más en contra de Dios, ¿cierto? Ya hemos visto lo que está pasando con las leyes que están tirando ya como de forma desesperada en contra de Dios. No es a favor de los derechos de una minoría y X, no, es en contra de Dios el grito. Es en contra de su orden, es en contra de su palabra, ¿no? Eso es en el fondo. Fíjate que muchas de las personas que son homosexuales ni siquiera se quieren casar entre ellas. Pero es una forma de gritarle, no queremos tu diseño, Dios. Rechazamos
rechazamos tu manera de ver las cosas. Pero era peor en Antioquía, era peor. Hoy día estamos en una sociedad cada vez más perversa, hoy día queremos legislar para matar a los niños inocentes, de hecho ya se aprobó. En esa sociedad estamos. Pero te aseguro que en Antioquía era peor. Tenemos enfermedades, en especial de la población homosexual. El VIH está creciendo de una manera pandémica. La hepatitis y un montón de otras enfermedades que también están haciendo estragos en nuestros jóvenes, en los jóvenes de Chile. Pero el contexto en Antioquía era peor, mucho peor. No había ni SAPRE, no había clínicas, de hecho. Pero la iglesia fue eficaz porque entendió y vivió por una sola verdad, que Cristo era suficiente. Hermanos, el problema no es externo, es interno. Es como Simón el fariseo, que creía que era más justo que otros. Ese es el problema al final, hermano. Es ese monstruo griego. Cuando nos acercamos demasiado a un lado del Evangelio y nos vamos por alguna muletilla, o nos vamos al otro lado, en donde usamos a Cristo como un diario de vida, al cual le cuento todos mis problemas y después cierro y sigo viviendo tal como yo creo que son las cosas. Y rechazando su palabra, rechazando su ley. Uso a Cristo como mi terapia. O uso a Cristo como mi manera de imponerle al otro lo que yo creo que así son las cosas. Dos conflictos en donde el gran problema en el fondo es que queremos seccionar a Cristo. Unos quieren su ley, otros quieren su gracia. Y una vez me tocó ir a una charla ecuménica. No me pregunten por qué llegué ahí, pero estábamos ahí con Debbie. Y la persona a cargo, que era la obispa luterana de aquel tiempo, que creo que era la hermana que está en la moneda, la que está como capellán. Y había grupos de evangélicos, católicos, jesuitas. Y esta señora dice al final del discurso de cada uno, que fue una lata, dice, termina diciendo, la doctrina divide, pero el amor de Cristo nos une. Oh, y todos aplaudiendo, sonó bonito. ¿Cómo separo a Cristo de su palabra? ¿Lo puedo separar? ¿Puedo separar la verdad de la gracia? No se separa, no se puede. Yo no puedo seccionar a Cristo, no puedo seccionar a Dios. Los teólogos hablan de la aceidad de Dios, en donde Él es santo, ¿cierto? Santo. Su justicia entonces es santa. Si Él es infinito, su amor es infinito, y su amor es santo, y su amor es justo. Y cuando yo peco, ¿contra quién peco? Contra un Dios santo, justo, eterno, infinito. Entonces mi pecado se hace eterno. Y el único que me puede salvar es Dios, que es eterno, el Hijo. No podemos seccionar a Dios. No podemos escoger lo que me gusta de Él y lo que no me gusta, no. No. Dios le dice a su iglesia, cuando andamos caminando así, cuando queremos controlar a Dios, el problema es que esos monstruos que veíamos la semana pasada nos enfrían el fuego de Dios y nos preocupamos por tonteras. Y también eclipsan la luz por nuestras tinieblas. El Señor es lindo porque en Apocalipsis 2 le dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tu obra, ¿cierto? Y que has sufrido, pero le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. A las primeras obras, esas en donde solo Cristo era suficiente. Solo Cristo es suficiente, hermano. Todo cambia cuando su iglesia comienza a depender únicamente de Cristo, a conocer como su Señor y Salvador es, como la ama. Así también un hogar empieza a cambiar cuando la esposa ve que su esposo lo ama, que se sacrifica, la esposa cambia sola, porque, wow, me ama. Y un esposo cambia
Cuando ve como Dios le ama, como Cristo le ama. ¡Wow! Me ama, pese a cómo soy. Sí. Entonces todo cambia, los hijos cambian, todo cambia, nuestra generación cambia. Ahí solo Cristo es suficiente. Todo cambia cuando entendemos que solo Él es suficiente. Tú dirás, pero ¿cómo Él es suficiente? ¿Él es suficiente realmente? ¿Él va a pagar mis cuentas? ¿Él va a sanar mi enfermedad? ¿Es suficiente? En Génesis 15:1, Dios le dice a Abraham: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera. Dios es tu escudo, hermano. A Aarón le dice el número 18:20, y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad. Estamos complicados por lo que vamos a comer, por mi trabajo, por lo que tengo. No, Dios es suficiente. Él es tu parte, Él es tu heredad. A David le dijo: yo soy tu salvación, en Salmos 35:2. A Israel en Isaías 41:10 le dice: yo soy tu fuerza y tu sustento. Le dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En Isaías 41:14 le dice a su pueblo: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Es suficiente, Dios, pero tú dirás entonces: pero eso se lo dijo al pueblo de Israel, no a mí. Bueno, mira, solo en el Evangelio de Juan, mira todo lo que Cristo nos dice: yo soy. Yo soy la luz en tus tinieblas. Yo soy el cordero que quita tus pecados. Yo soy el pan de vida que te alimenta. Yo soy el agua viva que te sacia. Yo soy el camino que debes seguir. Yo soy la verdad que debes creer. Yo soy la resurrección que tienes que anhelar vivir. Yo soy la vida que debes vivir. Yo soy la parra que te sostiene. Yo soy la puerta del redil que debes cruzar. Yo soy el pastor que te alimenta y cuida. Yo soy la voz que llama a sus ovejas. Yo soy la mano que sostiene a su redil y yo soy la mano que cubre su redil. Yo soy tu consuelo, yo soy tu paz. Él es nuestro libertador. Todo eso es Cristo, hermanos. ¿Acaso no es suficiente? Claro que es suficiente. Pero, ¿qué digo entonces? Que tengo mucho pecado, hermanos. Tengo muchas cosas arraigadas en mi corazón y la verdad, ¿sabes lo que Él dice? Yo soy tu libertador. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué eres mi libertador? Porque yo vencí al mundo, vencí al pecado, vencí la muerte, vencí a Satanás, y puedo vencer tu esclavo, obstinado y orgulloso corazón de piedra, y puedo cambiarlo por uno de carne que palpite por el poder de mi espíritu y que viva a través de mi palabra. ¿Acaso no es suficiente, Cristo? Sí es suficiente. Cuando veo que todo eso es Cristo para mí, puedo decir como la iglesia de Antioquía: haga lo que usted quiera, Señor. Haga con nosotros como usted quiera. Entonces, como pasó en la iglesia de Antioquía, ya no tengo temor por depravado que sea el contexto donde viva. Ya no tengo rencor ni egoísmo para dar a mi hermano que es diferente a mí o que quizás me hizo daño. Ya no tengo excusas ni pereza para estudiar su palabra y para prepararme mejor para discipular a otros. Ya no tendré temor cuando Él me llame a servir a donde Él quiera. Ya no voy a temer corregir a mi hermano cuando él esté en error. Y no me voy a cansar de proclamar su nombre al mundo entero. Para terminar, hermanos, hay una historia que escuché esta semana. En el año 1850, un noble inglés estaba en los Estados Unidos y fue a Nueva Orleans. Quería ver este remate que hacían de esclavos. Y va llegando al remate de esclavos y ve que estaban por rematar a una niña africana. Y cuando él ve ese, era un noble inglés, un hombre con principios. Y cuando ve a la niña y escucha hablar a unos que estaban queriendo comprarla,
y estaban hablando atrocidades de las cosas que iban a hacer cuando ella la comprara. Entonces este noble, movido a misericordia, mira a la esclava y ofrece en ese remate, dice, yo ofrezco el doble de lo que le ofrezcan. Y el martillero dijo, ¿verdad? ¿Tiene ese dinero? Y él saca de su abrigo y saca el dinero y dice, sí, rematada, es suya. Cuando va donde la esclava, le dice, ven, acompáñame. La esclava lo primero que hace, lo mira y lo escupe en la cara. El noble se limpia y dice, acompáñame. Vamos a ir a una oficina. Y cuando va, esta esclava le va insultando por todo lo que ella pensaba que le iban a hacer. Cuando llegan a la oficina, le dice, firma aquí. Ella vuelve a escupir en la cara al noble, le escupe nuevamente, y él se vuelve a limpiar y le dice, es que no entiendes. Ese papel que tienes que firmar es el papel de tu libertad. Eres libre. Entonces esta niña comienza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y le dice, ¿le puedo pedir solo un favor? ¿Puedo ser su esclava para siempre? Es que cuando entendemos que solo Cristo es suficiente, hermano, Él es suficiente. No hay nada más. No se requiere nada más. No importa nuestro pasado, hermano, ya fue perdonado en Cristo. No importa la apostasía, la frialdad presente de la iglesia de hoy, Cristo es suficiente. No importa si las puertas del infierno se aproximan, no nos vamos a rendir, no nos vamos a doblegar, porque solo Cristo es suficiente. Amén. Amén. Amén.